están? Les envío este video. No es en base a nada en particular, a ningún trabajo o nada que tengan que hacer. Eso lo voy a mandar hoy, el sábado, para la semana que viene. Sino que, producto de la inquietud de una compañera, decidí grabar este video para ahondar sobre una temática que a la compañera le parece interesante y que tal vez a alguno de ustedes le parezca interesante o no. En el caso de que no les interese, pueden dejar de verlo, no hay ningún problema. No es algo central a nuestra materia, pero bueno, yo creo que es importante, como muchas cuestiones que a él tal vez parezcan poco relevantes, y en realidad yo creo que tienen una gran centralidad para entrar en un pensamiento de tipo filosófico, incluso en el marco de lo digital. Incluso creo que tiene que ver con la carrera de ustedes. La temática es la siguiente. Yo mencioné al pasar algo que menciono al pasar en todas mis materias, que es que la categoría de Occidente y Oriente mejor dicho, que la categoría de Occidente es una categoría errónea, equivocada. Y es una categoría que todos, y cuando digo todos, no solo digo la gente que no le importa el tema, gente común, acá mi vecina que es médica, sino lo usan académicos, lo usan políticos, la usan esa categoría jefes de Estado de países que no son parte de Occidente, la usa gente que busca criticar a Occidente, tanto desde Occidente como desde países no considerados occidentales. Incluso las críticas más terribles, más fuertes hacia lo occidental han venido del propio Occidente. Autores como Oswald Spengler, autores como Nietzsche, muchos autores de la izquierda de los años 60, 70, antropólogos, filósofos. Bueno, lo que yo vengo a hacer acá, y tiene que ver con mi trabajo académico en general, es explicarles por qué está mal la noción de lo occidental. Bueno, este cuadro tiene un poco que ver porque es un cuadro de una mujer africana y tiene un poco que ver con la cuestión que voy a hablar ahora. Cómo ese concepto es un concepto equivocado, es un concepto, como todos los conceptos, aclaro, eso no sé si lo dije, pero lo vuelvo a decir. Todos los conceptos que utilizamos casi todos los conceptos que utilizamos en realidad, pero sobre todo los que tienen que ver con ciencias sociales, son conceptos no solo inventados, sino en general inventados con algún tipo de finalidad política muy clara, basada en intereses. No es inocente. Yo recuerdo una vez en un seminario que di hace mucho tiempo, yo doy seminarios privados por fuera de esta institución, que era un seminario de Medio Oriente. Y trajo un especialista en una cuestión de tipo religiosa, en el Islam, y esta persona era especialista en religiones, mejor dicho, en su religión, en el Islam, pero no era especialista en ciencias sociales. Y también repetía, es una persona que ya falleció, repetía un montón de lugares comunes referido a, lo que dije antes, ¿no? Conceptos políticos, conceptos geográficos. Y esta persona decía una cosa que era muy curiosa, que es que había fronteras naturales. Bueno, no existen las fronteras naturales. Donde empieza y termina un país tiene que ver con un montón de cuestiones coyunturales muchas veces, tiene que ver con batallas, tiene que ver con intereses económicos, con intereses políticos, sobre todo con lo que dije antes, con lo militar, por eso las batallas. Donde empieza y termina la frontera de un país tiene que ver básicamente con eso. Donde empieza y termina la frontera de un país es producto de una lucha casi siempre de clases dominantes, de sectores dominantes, donde el pueblo no tiene nada que ver, donde el pueblo va a participar del acto violento como soldado o como víctima, pero no va a tener una incidencia prácticamente casi nunca en la creación de ese nuevo sujeto político. Esto incluye algo que les pasa a ustedes también y que me ha pasado a mí en otro momento, cuando la idea del nacionalismo argentino, la causa Malvinas, el 25 de mayo, la admiración o el fanatismo por figuras como San Martín, y en la Argentina eso no es tan fuerte como en otros lugares, que es aún peor. Bueno, todo eso responde, yo acá estoy, bajándoles un poco en la línea en la que yo creo, pero creo que tengo evidencias empíricas que demuestran lo que digo. En realidad uno está repitiendo algo que fue una creación política de sectores dominantes de otra época, que no tiene nada que ver con el pueblo, digamos. El sector social al que todos pertenecemos, casi todos,
más menos, que es la gente común, la gente que trabaja, la gente que, digamos, que no tiene incidencia en la realidad política más que ir a votar. Somos la continuación histórica de esa misma gente que en ese momento no participó en más que participar peleando como soldados y siendo víctimas de actos violentos por parte del ejército. Toda la gesta libertadora y demás tuvo su progresividad histórica, o sea, fue progresiva frente a continuar en el marco de la colonia española, pero la gente común siguió pasándola mal con ese nuevo sujeto político que con el anterior. No es que el nuevo era mejor, más bueno, todo eso yo no tengo ningún problema en discutirlo, es una mentira. Por más que Canal Encuentro, la escuela pública, la escuela privada, la universidad misma digan otra cosa. Y yo, repito, tengo evidencia empírica que creo que lo puedo sostener. Siempre doy el mismo dato. Los pueblos originarios, lo que se considera como clases subalternas, el pueblo, los trabajadores de esa época, probablemente vivían mejor con los españoles que con los criollos. Los esclavos vivían un poco mejor, un poquito en qué sentido, en que con los españoles eran esclavos. Cuando dejaron de ser esclavos pasaron a ser trabajadores súper explotados, en condiciones terribles, que encima los viejos dueños podían contratarlos sin tener que hacerse cargo de ellos en sus condiciones de salud y demás. O sea, tenía un costado perverso también eso. Y además muchos siguieron siendo esclavos, porque la ley de vientres, que es lo que los liberó, regía para los niños que nacían después de esa ley. Los que estaban antes seguían siendo esclavos. Si ustedes se fijan, en los ejércitos libertadores, la primera línea eran negros, a los cuales se les prometía la libertad si combatían en la primera línea y morían. Y eran masacrados, digamos. Pero bueno, eso es importante de señalar. Entonces volvemos a lo mismo. La compañera le interesaba a lo que yo dije al pasar, que era por qué el concepto de Occidente está mal. Bueno, yo les voy a explicar por qué está mal el concepto de Occidente. Porque el concepto de Occidente es una construcción absolutamente discutible, como dije antes, que presupone que en el occidente del mapa... Decía que acá tenemos un mapa mundi, para que vean, y una cosa interesante que es la idea del occidental. ¿De dónde viene la idea del occidental? Bueno, viene de varias cuestiones. Primero, yo esto ya me confundo, no sé si lo vieron conmigo o lo vieron en otra materia. Creo que lo vi en otra materia que estoy dando, que es Relaciones Internacionales. Bueno, hay algunos compañeros que están algunos alumnos que están en la materia también. El concepto del occidental presupone varias cosas. Primero, presupone que el continente asiático, o sea, que Europa, que en realidad, como ven, es una parte del continente asiático, que se encuentra, que está como, tiene un vínculo, digamos, geográfico que no termina con África, así que hasta podríamos pensar que es un solo continente, África y Asia. El continente, la parte de occidental de Asia presupone que es un continente en sí mismo, y luego une esta parte del continente, o sea, el oeste europeo, con todo el continente americano, que fue históricamente una colonia de países de esta zona, tanto Inglaterra como España, como Portugal, como Francia. Y entonces presupone que hay una cultura occidental, que en realidad cambia en occidental por Europa, europea, y euroamericana, euro lo que sea. Eso sería lo occidental. En cambio, por ejemplo, se considera que el norte de África, lo que llamamos Medio Oriente, o sea, la parte, digamos, central de Asia, toda esta parte de Europa, porque ya se considera que al oeste de Alemania, o sea, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, los Balcanes, toda esta zona, bueno, todo esto se supone en teoría que no es más occidente. O sea, de un lado es occidente, del otro lado no es occidente. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Porque se dispuso de esa manera. Bueno, en realidad, ¿de dónde viene esto? La cuestión de qué es occidental y qué es oriental tiene varios orígenes. Primero, el primer origen es cuando se separa el Imperio Romano. De un lado queda el Imperio Romano de Occidente y del otro lado queda el Imperio Romano de Oriente. Todo a partir, por ejemplo, Italia es Imperio Romano de Occidente y el mar Adriático lo separa del Imperio Romano de Oriente. Estos son los Balcanes, ¿ven? Bueno, acá de este lado quedaba el Imperio Romano
de Oriente. Esta primera división crea que del lado occidental, o sea, todo este lado, incluso Inglaterra, sean católicos y de este lado sean ortodoxos. Es a partir de esta división que se parte el mundo en dos partes. Se parte el mundo en dos. Después empiezan encima, ya había otros imperios, digamos, en Asia, y surgen otros que toman partes de Europa, por ejemplo, en este caso el Imperio Otomano. Es a partir de acá, en la Edad Media, que ya se venía con una otredad, un otro, que no era el nosotros occidental, que era el Imperio Romano Oriental, el Imperio Bizantino, lo que es la actual Iglesia Ortodoxa. Y luego a eso se suma que cuando en la Edad Media nace el Islam y desde esta zona, vamos a ver, desde acá, desde Arabia Saudita, se expande un ejército muy poderoso que empieza a crear un califato, el califato Omeya, que empieza a tomar todo el norte de África, que antes era parte primero del Imperio Romano y luego del Imperio Romano de Oriente. Y luego todo ese imperio islámico o califato omeya y luego otros califatos también empiezan a tomar partes de Europa Oriental y del sur de Europa, por ejemplo casi toda España y demás. Es frente a estos que en el marco de la Edad Media, cuando Europa empieza a organizarse en feudos y en reinos descendientes de los bárbaros germánicos, que son los que habían destruido el imperio romano occidental o católico, digamos, que es lo que marca el inicio, digamos, de la Edad Media. Es en este marco que todos estos imperios, estos reinos occidentales, cuando se enfrentan, esto aclara una cosa, estos imperios tenían una relación de rivalidad, pero también de amistad con el Imperio Romano Oriental, que tenía como capital la actual Estambul, en ese momento se llama Constantinopla, porque era primero que era un imperio, era muy grande, muy poderoso, y segundo que era cristiano, y ya tenían el peligro, digamos, el enfrentamiento con el califato musulmán. Bueno, es en el marco del enfrentamiento con este califato musulmán que ya esa otredad previa, que era la otredad entre Oriente y Occidente cristiano, se suma la otredad con los musulmanes, porque los musulmanes llegan hasta las puertas primero de Francia, ocupan una parte de Francia, el sur de Francia, estamos acá, toda esta parte había sido ocupada, casi toda España, bueno, es en el marco de la batalla contra los franceses que nace el concepto de Europa. Piensen lo siguiente, hasta el 1300 no existía Europa. Esto es muy interesante. Para que vean lo líquidos y lo relativos que son los conceptos. Por eso cuando alguien le habla de la civilización europea, está bien, existe, pero existe hace, 700 años. No más que eso. Eso es lo interesante. Digamos, existe solo hace 700 años, cuando hay civilización humana hace 6000. Para que piensen lo ridículo que tiene esto. Esto que yo les digo está documentado. La primera vez que existió el término Europa en algún lado es en una crónica escrita por un musulmán en la actual España, referida a una batalla entre musulmanes y francos, que eran el reino bárbaro germánico que gobernaba Francia y era el más poderoso de Europa. Es en el marco de una batalla que pelean los francos contra los musulmanes, que intentan invadir el norte de Francia, que luego de la derrota de estos, el cronista habla de manera despectiva de europeos. Y es tan importante el lugar que tiene la España al-Ándalus, la España islámica, que esta caracterización, que es una caracterización en realidad negativa, despectiva, pasa a ser una caracterización positiva y termina siendo una identificación que cubre no solo al occidente, dije antes, el heredero del Imperio Romano occidental, que después fue destruido y que fue reclamado por distintos reinos, sino que también pasó a identificar a todo este sector que hoy llamamos Europa y que
tiene un límite medio difuso con Asia, por eso se lo llama como Eurasia, que es Ucrania, que es Bielorrusia, que es una parte de Rusia, acá ven Rusia, por ejemplo, bueno, esta partecita de Rusia, donde está Moscú, se considera que sigue siendo Europa. Yo no sé bien en qué momento te deja de ser Europa, no soy licenciado en geografía o profesor de geografía, pero me dedico a la geopolítica y bueno, manejo más las cuestiones políticas e históricas. Pero bueno, alguno de ustedes tal vez lo debe saber. Toda esta parte, San Petersburgo seguro es Europa, Finlandia es Europa, bueno, todo esto, en el norte, los países nórdicos o la península escandinava, es Europa. Y esto ya es Asia. Ahora, ¿cuándo es Europa y cuándo es Asia? Creo que son los Urales, los montes Urales, la frontera. Eso es una disposición que se creó en algún momento. O sea, en algún momento se decidió que era Asia de un lado y del otro lado era Europa. La realidad es que el mundo y los países y los continentes son muy heterogéneos, no son homogéneos. Eso es un tema que estamos viendo en la otra materia que es interesante y es como los nacionalismos, que son muy recientes, nacen a partir de 1700, fines de 1700, inventan la idea de países homogéneos, regiones homogéneas, cuando no lo son. Les comento una cosa muy interesante. Tanto Rusia como China tienen mucha población, millones de personas de origen de religión musulmana, hace muchísimo tiempo. Es más, les voy a mostrar una imagen de chinos musulmanes para que vean. Y los chinos musulmanes existen en China hace siglos. Miren lo que son los chinos musulmanes. Es impresionante. O sea, esta gente es la muestra, creo que se llaman los Huis, si no me equivoco, y son la muestra de la heterogeneidad absoluta que tienen los pueblos. No, la idea de que los chinos son de determinada forma es ridícula. Hay de todo. Hay chinos cristianos, chinos musulmanes, chinos comunistas, chinos anticomunistas, chinos que buscan la democracia, chinos que están contentos con la dictadura en la que viven. Hay de todo. Chinos más occidentalizados. Ayer con mi novia veíamos una película de terror filmada en Hong Kong, que era una especie de mirada un poco racista, discriminatoria contra la China continental. Hong Kong es parte de China, pero tiene otro sistema. Donde el director, que claramente tiene una visión medio, entre comillas, occidentalizada, miraba con desprecio ciertas prácticas que él consideraba ignorantes y propias de brutos de los chinos. Entonces les decía que es muy interesante pensar que todos estos conceptos son muy recientes, muy artificiales, no tienen que ver con la realidad de los pueblos. La gente no tiene fronteras, o sea, existen fronteras políticas donde hay policías y militares que no te dejan pasar, pero la cultura, el comercio, las especies, las comidas, todo eso pasa todo el tiempo. Y no de ahora, no es que ahora con la globalización hay inmigrantes, toda la vida hubo inmigrantes y gente que se trasladó de un lugar al otro. Les doy un ejemplo. Yo antes les hablé del Imperio Romano Oriental, Bizancio, que hablaba el griego. Capital, Estambul, en ese momento se llamaba Constantinopla. Bueno, eso en 1500 fue destruido por un ejército que venía de esta zona, el Asia Central, arriba de Irán, y se recorrió todo esto hasta entrar en Europa, porque es parte de lo que se considera como Europa, Estambul, esta parte de Turquía. Conquistaron todo e impusieron un imperio musulmán, pero no árabe, porque los que yo mencioné antes, el califato omeya, eran árabes, sino que son turcos. Turcos porque vienen del Turquestán, a ver, de Turkmenistán, de esta zona, este es el Turquestán. Y por ejemplo, el idioma turco no tiene nada que ver con el griego, que era lo que se hablaba antes, sino, o el árabe, que es la lengua de los originadores del Islam y quienes impulsaron la religión musulmana en todo el mundo, sino que tiene que ver con esa zona. Es una zona de guerreros, como pueden ser los mongoles, como pueden ser otros pueblos, y terminaron imponiendo un imperio que fue muy breve, porque duró de 1500, duró 500 años, de 1500 hasta 1918, pero fue un imperio muy poderoso, digamos. El Imperio Otomano ocupó todo Turquía, todo Medio Oriente, todo esto, todo el norte de África, ocupó todo esto, todos los Balcanes, hasta enfrente de Italia, llegó hasta las puertas de Viena, hasta acá. Miren todo lo que ocupó.
luchó contra, no sé si escucharon la leyenda de Drácula, contra Vlad Tepes y todos los señores feudales rumanos que los enfrentaban. Bueno, ocupó Albania, ocupó Grecia. Grecia estuvo hasta 1800 como siendo parte del Imperio Otomano. Una cosa increíble. Bueno, es en el marco de esto que se empieza a formar la idea del occidental. Lo occidental en realidad es por el otro, es por un otro que no soy yo en este determinado momento político. Ahora, ¿por qué es ridícula esta idea del otro, de la otredad? Porque poco tiempo antes no era así. Por ejemplo, cuando hablamos del mundo árabe, no pensaríamos nunca a Italia, el sur de Italia como parte del mundo árabe, o a casi toda España, incluido el norte de España. Bueno, en algún momento el norte de España y el sur de Italia fue parte del mundo árabe. Tan así que yo, del lado italiano, del lado español seguro, pero del lado italiano de mi familia tengo un apellido árabe. Quiere decir que yo soy descendiente también de árabes, que ocuparon durante menos tiempo que en España, pero durante bastante tiempo algunas partes de Italia. Si alguno de ustedes puede viajar, bueno, ahora no se puede, pero en su momento pudo viajar o conoce de series, películas, lo que sea, de Sicilia, van a ver que en un montón de cuestiones Sicilia parece más árabe que, entre comillas, europeo u occidental. Y eso es algo que tiene que ver con lo que les estoy señalando. Otro ejemplo de que es ridícula la idea del occidental. La idea del occidental sobre todo se utiliza para hablar de una civilización occidental, que en teoría une gente desde el sur de Grecia, el sur de España, el sur de Italia con, por ejemplo, no sé, los alemanes, los daneses, los noruegos. Y se asocia eso a civilización, inteligencia, cultura, eh, eh, bueno, cristianismo, que eso sí es una cosa que los une, eh, derechos humanos, democracia, no maltratar a las mujeres, bueno, todas esas cuestiones. Y se supone que lo no occidental es dictadura, violencia, maltratar a las mujeres. Bueno, todo eso es súper relativo, discutible y una ridiculez. ¿Por qué? Bueno, para darles un ejemplo. Es mucho mejor ser mujer, y esto lo digo porque yo tengo datos, no es una cosa que me estoy inventando. Es mucho peor ser mujer en El Salvador o en Guatemala, que son súper occidentales, pero claro, son una parte horriblemente pobre y subdesarrollada y violenta, o Haití, que también es occidente, que ser mujeres en Irán, ser mujeres en Siria, obviando la cuestión de la guerra, ¿no? Ser mujeres en Líbano, ser mujeres en Chipre, ser mujeres en Turquía. Es mucho mejor ser mujeres en esos lugares, no en Arabia Saudita, pero sí en esos lugares, que ser, ser mujer en Emiratos Árabes. Mucho mejor ser mujer acá que ser mujer o en Túnez. Túnez es espectacular, tiene un montón de leyes a favor de, no solo equiparando a las mujeres con los hombres casi igual que en Europa, sino que hay políticos que son homosexuales, bastante avanzado. Que en Guatemala, que en El Salvador, hay un montón de... Jamaica, que a la gente le encanta ir de vacaciones a Jamaica. En Jamaica es ilegal ser homosexual. La militancia LGTB en Jamaica ha sido perseguida, asesinada, violada. Hay sobre todo militantes mujeres lesbianas violadas. Todo eso pasa en el pináculo del occidente. Incluso Jamaica es heredera del Imperio Británico, así que tiene una democracia a la británica. Bueno, nada que ver. Otro ejemplo de que el occidental no indica necesariamente democracia, derechos humanos. Lo pueden ver en la película Código Enigma. En Gran Bretaña, que yo respeto mucho, me parece un país muy interesante, con cosas muy buenas, en los años 60, a un científico, que es el que descifró el Código Enigma y permitió, entre otras muchas personas, derrotar a los nazis de la Segunda Guerra Mundial, fue condenado por homosexualidad, se llama sodomía, miren qué nombre tan antiguo, ¿no? Tiene que refiere a una cuestión bíblica. Fue condenado por ser homosexual en los años 60 y fue obligado a pasar por una esterilización, una cosa realmente espantosa, esterilización no, una suerte de castración química, como se le hace a los violadores en algunos lados, que también me parece un horror, porque también es una violación de los derechos humanos. Bueno, esta persona simplemente por tener sexo con adultos, de forma, creo que hasta tenía novio, bueno, a esta persona le hicieron eso en el creador de la democracia por excelencia, que es el Reino Unido. Para que se imaginen el grado de hipocresía que hay detrás de esta cuestión, de esta frase. Esto fue hecho hace poco tiempo, digo, mi mamá ya había nacido. Entonces, no se puede decir tan livianamente que Occidente esto, que Oriente lo otro y demás.
vuelvo con lo mismo para ir cerrando. ¿Por qué motivo se utiliza esta denominación? Bueno, básicamente, como dije antes, para marcar un nosotros contra un ellos. Y tiene que ver con intereses políticos muy claros. Entonces, nos olvidamos muy rápido que Siria fue parte, y fue una parte importantísima, Siria, Líbano, una joya del Imperio Romano, que por lo tanto la civilización o la cultura siria conserva un montón de cosas vinculadas a la cultura, por ejemplo, del sur de Italia o del centro de Italia o Francia mismo. Cosas que han quedado, que son muy importantes y que no tienen que ver si es musulmán, si es cristiano. Después que la cultura islámica también estuvo en estos países y también dejó rastros, y dejó rastros positivos. Les voy a decir otra cosa que me estoy yendo por las ramas, pero creo que es importante. El Renacimiento, no sé si ustedes conocen, Leonardo da Vinci, cuando se empieza a salir un poco de la cuestión religiosa y se empieza a descubrir o a experimentar conciencias, empiezan a hacer la idea de que se pasa de lo teocéntrico, donde Dios es el centro, al hombre pasa a ser el centro, donde nace la idea de derechos humanos, donde nace la idea, como dije antes, de conocimiento científico, donde se conoce mejor el cuerpo humano, donde se deja de creer en los ángeles, bueno, una serie de cuestiones que sirvieron para avanzar en lo que luego fue el iluminismo y en un montón de cuestiones positivas que tenemos hoy en día, la ciencia, la salud, la tecnología. Bueno, todo eso, como dije antes, los derechos humanos, todo eso nació primero en Medio Oriente. Porque cuando Europa era un desastre, un lugar caótico, todo desorganizado, donde en algunos sentidos positivos, pero muchos negativos, la iglesia tenía un poder fenomenal, en ese momento la centralización, el orden, eh, 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 el éxito económico que estaba teniendo el imperio islámico, sobre todo basado no en la guerra, sino en el comercio, llevó a una sociedad muy tolerante para esos momentos. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante. Cuando en Europa mataban, masacraban judíos, sobre todo en la España católica, en el mundo árabe, los judíos estaban absolutamente integrados en la sociedad e incluso algunos eran altos asesores del califa, por ejemplo. Eh, bueno, es en ese lugar, perdón, que nace lo que conocemos como el Renacimiento, lo que se llama como el siglo de oro islámico. Y es luego que este Renacimiento, que este movimiento tan espectacular, tan progresista, tan avanzado, con todos tantos avances científicos, ustedes pueden buscar, que es muy interesante, la matemática moderna, muchas cosas más, esto se traslada, como siempre dije, como dije antes, que siempre hubo movimientos migratorios, siempre hubo una globalización de algún tipo y siempre tuvo efectos, a mi entender, positivos, esto se va trasladando y llega hasta Italia, a través de Venecia, hay un montón de cuestiones, digamos, se dan por esto. Y es en el marco de eso que nace el famoso Renacimiento italiano. Nosotros, como tenemos una visión eurocéntrica y occidentalocéntrica, no sabemos que hubo antes un Renacimiento en este lugar. Y les decía, finalmente, vuelvo con lo mismo, ¿no? que dije antes que iba a cerrar y no cerré. ¿Por qué se habla de un occidente que abarca lugares tan distintos? Y les aseguro que si ustedes pueden viajar o estudiar y indagan en las costumbres, van a ver que es muy distinto a la cultura de ustedes, la cultura que tiene lugares como Noruega, como Suecia, donde la gente come pan con grasa, donde la gente no es... Me encantan un montón de cuestiones, me parecen lugares políticamente espectaculares y económicamente también. Pero donde la gente es mucho menos amable, es mucho más arisca que nosotros. Nosotros tenemos una cultura típicamente mediterránea, que no es solamente italiana o española, también es árabe. Cualquiera de estos países, la gente es amable, la gente se da besos, la gente se abraza, tal vez con las mujeres no, pero bueno, tiene que ver con el machismo que también se ve en el sur de España o en el sur de Italia en algunos lugares. Quiero decir que no te puedes andar a los besos con una mujer que no es tu pareja o tu familiar, pero digo, la gente es amable, la gente te invita a la casa. Eso lo van a ver en Israel, lo van a ver en Egipto, lo van a ver en el Líbano, lo van a ver en Siria, lo van a ver en Irak, lo van a ver, bueno, Arabia Saudita es un caso aparte y tiene sus cuestiones. Lo van a ver en todos estos lugares, lo van a ver en Irán, lo van a ver bueno, Turkmenistán probablemente también. Bueno, eso lo van a ver en los Balcanes, eso que es una cultura típicamente mediterránea, no se ve en estos lugares. Entonces, ¿por qué hablamos de una cultura occidental? Bueno, hablamos de una cultura occidental porque en los últimos 300 años, más o menos, se impuso lo que se conoce como capitalismo, como modo de producción, el modo de producción capitalista, que es el modo de producción que rige todo el mundo.
todos los países del mundo son capitalistas, o a nivel interno o a nivel externo en su comercio exterior. Yo diría que todos directamente, hasta Corea del Norte, Cuba y demás. Y es en el marco que los países más exitosos dentro del capitalismo, que fueron los del norte del Atlántico, el Atlántico Norte, o sea, Reino Unido, los países escandinavos, Alemania, norte de Francia, son estos los países que tienen que crear un relato unificador donde los países que son de sus periféricos más cercanos a ellos tienen que entrar dentro de un nosotros para confrontar con un ellos. En su momento el ellos era el imperio ruso, el imperio zarista. Yo les estoy hablando más o menos de 1700 por ahí, 1800, 1700. El imperio zarista, el imperio otomano, como dije antes, que tenía toda esta parte, el imperio persa en algún momento, China, Japón. Entonces, para confrontar con estos, se creó ese concepto de Occidente. Luego, cuando pasó el tiempo, desapareció el Imperio Otomano, China fue destruida, África fue conquistada por Europa. Cuando se eliminó todos esos enemigos, en el 17 aparece un nuevo enemigo, que es la Unión Soviética. Y como ocupa gran parte de Asia, aunque tenía una cultura fuertemente europea, en el caso de Rusia estoy hablando, había que hablar de un Occidente democrático, entre comillas, porque no siempre fue democrático, capitalista, versus un Oriente comunista, nefasto, qué sé yo. Bueno, ni era tan nefasto el comunismo, ni era tan bueno el Occidente, ni viceversa. O sea, todos tenían cosas interesantes y positivas. Digo, había partes de Europa capitalista que eran muy democráticas, y más democráticas muchas veces que ciertas partes de la Unión Soviética, pero había partes que, por ejemplo, de América Latina que eran súper atrasadas, violentas y antidemocráticas. Y lo siguen siendo. Como al mismo tiempo Rusia, por ejemplo, era muy autoritaria, no había democracia en la Unión Soviética, pero por ejemplo había mejores estándares de vida, para que veamos la complejidad del mundo. Entonces, es en ese marco que se creó y se sostuvo y se profundizó el concepto de Occidente y Oriente. Cuando cayó en el año 91 la Unión Soviética, en vez de terminarse con eso, se siguió. ¿Por qué? Porque era útil, sirve políticamente. Entonces hoy tenemos que gente muy ignorante de Italia, de España, mira con desprecio a gente que está del otro lado del charco, en el norte de África, cuando tienen mucho más en común con esa gente, en la comida, en las costumbres. Miren, otro ejemplo que les voy a dar. Hoy en día menos, pero hasta hace unos años, si ustedes iban a un pueblo en el sur de Italia, de donde viene mi familia, o en el sur de España, iban a ver que las mujeres viudas se vestían desde que quedaban viudas hasta su muerte de negro, con la cabeza tapada. Y también era muy común ver mujeres con la cabeza tapada en general, jóvenes y demás, sobre todo las que no estaban casadas. Eso tiene mucho que ver con la costumbre del niqab en el mundo árabe. Pero bueno, son cuestiones que se tapan, que se van ignorando. ¿Por qué? Porque son útiles políticamente. Y también son rescatadas por los países orientales, porque los intelectuales de estos países maman esa cultura occidental, entre comillas, y por lo tanto repiten esos conceptos equivocados a nivel interno. Mi mensaje igual no es un mensaje antioccidental o antioriental. En realidad es un mensaje, repito, que tiene mucho de opinión, pero les aseguro que tiene mucho de ciencia, mucho de datos empíricos atrás. Tiene que ver con que el nacionalismo está empíricamente mal y humanamente mal, porque genera divisiones entre gente común, que tiene mucho más en común que de diferente. E incluso, aunque nosotros no tengamos nada que ver con los noruegos y sí tengamos que ver con los españoles o en gran medida con gente del norte de África en nuestra cultura, tampoco tenemos un... Digo, ¿qué importa si ellos comen pan con grasa y nosotros comemos pan con, qué sé yo, aceite de oliva o torta frita? Digo, no hay ningún problema. Bueno, el nacionalismo hace creer que si una persona es musulmana o si una persona tiene otra cultura, es un enemigo, es alguien con el cual no podemos tener nunca un vínculo. Por otro lado, también lo que le quería dar con los datos, con los ejemplos que di, por ejemplo, de este científico, de este matemático inglés cuyo nombre no me acuerdo bien, es que Occidente no es tampoco el paraíso de democracia y de derechos y todo eso que te vuelven a decir, porque es mentira. Hace 50 años acá castraban a la gente que era homosexual porque amaba a un hombre o amaba a una mujer, si era mujer, y en países de las Antillas, de Centroamérica y demás, que son súper occidentales, porque siempre fueron colonias occidentales, son lugares donde
los homosexuales no pueden ejercer su homosexualidad, donde las mujeres tienen una tasa de violación altísima, como por ejemplo El Salvador, Honduras, donde la gente sale a la calle y le roban y la matan, como Venezuela. Bueno, donde hay dictaduras, como en el caso de Venezuela, que es prácticamente una dictadura, donde hay democracias, entre comillas, como Colombia, pero donde adentro del territorio hay narcos, o hay paramilitares de derecha, o hay paramilitares de derecha narcos, que matan a la gente si quiere protestar, o si quiere ejercer algún derecho, bueno, o si son homosexuales también. Entonces quiero decir, no tratemos de desnaturalizar un montón de cuestiones que están mal y que creo que en realidad obedecen a intereses que no tienen nada que ver con nosotros y generan divisiones que son falsas. Para darles un último dato de color interesante, ¿saben cuál era la región más rica del Imperio Romano? El norte de África. Era la zona donde, sobre todo Argelia, la actual Argelia, donde los cereales, que eran el commodity más importante, no había petróleo, no había nada de eso, los cereales, que era con lo más valioso que tenía el Imperio Romano, se cultivaban acá. Los granos eran de acá. La pasta italiana, todo eso, digo, en Italia siempre faltaron granos, al día de hoy siguen teniendo que importar, y venían de acá. Esta era la zona más rica, esto un poco Túnez, era la zona más rica del Imperio Romano. Y hay cristianos que son cristianos desde antes que haya cristianos en Francia, que haya cristianos en Alemania, en Siria, en Líbano. Cristianos que, por ejemplo, en el marco de la guerra civil siria, fueron masacrados por el Estado Islámico. Gente que sus antepasados son cristianos desde prácticamente el principio del cristianismo, porque el cristianismo nació acá. Y nada, les decía que hoy en día tenemos como rige el capitalismo, el centro del mundo está acá, en el Atlántico Norte, acá en Estados Unidos en realidad, pero Estados Unidos está del otro lado, pero es parte de la misma cultura, la cultura europea o atlántica del norte. Ahora, hasta hace poco tiempo, hasta hace pocos siglos, el eje del mundo no era esto, era el Mediterráneo, el mar Arábigo, el Golfo de Bengala y el mar de la China meridional. Esto era, este eje. Iba desde acá, desde China, la India, que era acá donde estaban las especies, la seda, la famosa ruta de la seda, hasta acá, hasta Europa, perdón, hasta Italia, España, el sur de Francia. Esto era el eje. El mar Mediterráneo, el mar Arábigo, esto era. Esto es lo interesante que, para desmentir, y fue durante mucho más tiempo el eje del mundo que este de ahora. El norte del Atlántico. Así que nada, les quería decir esto y bueno, espero que les haya interesado, por lo menos a la compañera que me lo preguntó, y al que no le interesa, como dije antes, pudo haberlo dejado de ver, el Mar Rojo también, ¿no? En cualquier momento. Y a los que le interesan estos temas les puedo seguir mandando videos.